Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este nuevo día. Hoy vamos a estar extrayendo nuestra oración escritural, tomando como base bíblica el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos. Y para ello, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Miriam, bien pueda. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 16, del verso 1 al verso 4 inclusive. El título de esta lectura dice: Fariseos y saduceos piden una señal. Amén. Dice: se les acercaron los fariseos, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando llega el atardecer, decís buen tiempo, porque el cielo se pone rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo se pone de un rojo sombrío. Hipócritas, sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no se le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Amén. Amén, muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a la plataforma para hacer oración escritural. También les doy la bienvenida a quienes están a través de Facebook Live para que reciban una palabra refrescante, una palabra que les va a poder dar luces, ayudar a comprender mejor. Y esta lectura del día de hoy tiene como un fundamento valga la redundancia, fundamental para el creyente, para el cristiano. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se asocian los enemigos es porque el enemigo a vencer es muy fuerte. Y en esta ocasión vamos a ver eso, cómo las personas demandan una señal como evidencia para creer, una señal para poder hacer que la duda que ellos tienen se transfiera en una creencia, en una fe, o para volverse en seguidores del Señor Jesús. Como si el Señor Jesús estuviera buscando personas que lo siguieran por lo que él hacía y que no lo siguieran por lo que él es. Entonces vemos que esos fundamentos que son los que nosotros necesitamos creerlos, afirmarlos en nuestra vida, en nuestra conciencia, independiente muchas veces de la señal. ¿Qué mejor señal que el cambio? ¿Qué mejor señal que la evidencia del amor? ¿Qué mejor señal que lo que estaba pasando en el momento? Cuando una persona, o en el caso de los fariseos y de los saduceos, pedían una señal, es porque no tenían el discernimiento, la capacidad de entender las señales que se estaban dando. En una ocasión, al mismo profeta, Juan el Bautista, le pasó. A él le pasó, y eso que Jesús habló de Juan como que no ha habido otro como él. Pero él tuvo un momento de duda y él le mandó a preguntar a Jesús porque a Juan el Bautista estaba preso por causa de decir las verdades que dijo y Herodes lo mandó a encarcelar.
Y Juan el Bautista le mandó unos mensajeros a Jesús y le dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús coge a un hombre ciego y lo sana. Coge a un hombre cojo y lo sana. Coge a un hombre leproso y lo sana. Y así hizo varios milagros. Y le dijo a los mensajeros de Juan el Bautista, vaya y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres se les predica el evangelio. O sea, ¿cómo le respondió Jesús a Juan el Bautista a través de los mensajeros? Con señales, porque Juan el Bautista era un hombre justo, era un hombre que había sido enviado por el Señor. Y a él era justo responderle con señales, con milagros, con maravillas, con evidencias, cosas que no era fácil hacerlas. Pero aquí estamos viendo que son dos grupos totalmente opuestos el uno al otro por motivos doctrinales. Esto era cuestión de doctrina, las creencias que tenía el uno y tenía el otro. Y ellos se unen y lo impresionante es ver esa unidad de dos enemigos con unas diferencias tan grandes, tan marcadas. Porque es que no eran cosas pequeñas, eran cosas grandes, ¿sí? Por ejemplo, los fariseos, ¿sí? Ellos creían en la existencia de los ángeles. Ellos sí creían en la existencia de los ángeles, creían en la resurrección, pero los saduceos no. Ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. O sea, eran polos opuestos. Ambos, juntos grupos, eran polos opuestos. Los fariseos estaban muy pendientes de cualquier cosita de las escrituras, de la ley. Mientras que los saduceos, ellos recibían toda clase de mensaje, toda clase de palabra. Los fariseos, ellos eran un grupo muy religioso. Ellos se dedicaban y ellos hacían largas oraciones y permanecían en las sinagogas. Mientras que en el caso de los saduceos, ellos tenían sus creencias políticas. Ellos defendían al gobierno de turno para poder ellos seguir adelante. O sea, ellos lo apoyaban mientras nadie se le opusiera a ellos. Eran como un brazo político, pero no eran políticos. Ellos eran personas que apoyaban la política, siempre y cuando les dejaran hacer lo que ellos hacían. Los fariseos sí buscaban en las escrituras a Jesús. Los saduceos no. Los saduceos eran polo opuesto. O sea, ellos veían los profetas como unos mensajeros en su turno, en su momento, pero no les ponían mucho cuidado. Y siempre estaban opacando al mensajero de Dios, siempre estaban poniendo trabas. Entonces, ¿qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que los unió si tenían unas diferencias tan marcadas? Había un abismo muy grande entre los dos, pero se ven aquí unidos para atentar a Jesús. Es impresionante, mis amados, que cuando dos grupos como ellos se unan, es porque el enemigo es más grande que los dos juntos. Y eso fue lo que hicieron. Dice ahí la palabra, vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle.
y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Porque esa es otra parte. Para ellos, si una señal no provenía del cielo, divinamente se la atribuían a Satanás. Fácilmente, porque según ellos decían, cualquier milagro que se haga acá en la tierra puede ser obra de Satanás. Acordémonos del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Cómo Moisés y Aarón hicieron milagro, convertir el agua en sangre. Y los brujos, los hechiceros de la época que estaban trabajando para Faraón, hicieron lo mismo. Y copiaron muchas de las plagas que se manifestaron en ese entonces para que Egipto, para que Faraón entendiera que el poder de Dios estaba a favor del pueblo de Israel. Pero solo fueron copias. Hubo milagros que no pudieron copiar ellos. Pero aquí estamos viendo que ellos pedían era una señal del cielo, algo así como que caiga fuego del cielo. Por eso para el pueblo, para muchos de los fariseos y saduceos, especialmente para los fariseos, ellos creían en Elías, porque Elías hizo descender fuego del cielo. Ellos creían en Moisés, ¿sí? Porque había abierto el mar. Y el terror, las voces que se oían en el tiempo de Moisés. Entonces, vemos nosotros que para ellos, esos personajes bíblicos tenían mucho peso, porque habían mostrado evidencia de un poder más grande. Algo así estaban pidiendo ellos, pero ellos pedían una señal del cielo. Ellos querían ver ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Ellos querían ver que verdaderamente el cielo descendiera e hiciera algo, ojalá, sobre los romanos. Algo muy similar a lo que pasó con Moisés al sacar libre al pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesús dice en el versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, ellos podían deducir lo normal, lo normal. Y muchas personas aciertan en esas señales como cosas muy lógicas, demasiado lógicas. Y en eso ellos se fundamentan y dicen, se da cuenta, nosotros tenemos la razón. Nosotros estamos pronosticando. Estamos diciendo cosas que terminan sucediendo. O sea, el Señor Jesús se baja tanto al nivel de ellos que les habla de algo tan natural, de algo tan normal, que para ellos era una señal. Era una señal porque ellos la veían y no había sucedido, y cuando sucedía, entonces decían, ve, tenemos razón. Tuvimos razón. Nuestro pronóstico fue muy acertado. Pero Jesús les dice, si pueden discernir eso y no pueden discernir las señales que ya descendieron. Lo impresionante es que los fariseos se hubieran unido a los saduceos, sabiendo que los fariseos sí creían en la venida de un Mesías. Los fariseos sí creían en los milagros naturales. Los saduceos, yo digo, en el caso, sabiendo cómo enseñan ellos, pues que ellos no crean está bien, porque a la final van por esa línea. Pero que los saduceos se hayan dejado tentar para prácticamente oponérsele al Señor Jesús.
como que no cabe en la cabeza. Como si una persona de la religión tradicional dejara de creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo así. Entonces, los fariseos se dejan llevar de esa corriente. Y por el solo hecho de querer ver a Jesús avergonzado y de sorprenderle en alguna mentira, se une a los saduceos para esto. Y Jesús habla en términos muy claros, muy castizos, muy entendibles. Les dice cómo sí pueden discernir cuando va a llover y cuando no va a llover. Pero mi venida la tienen en poco. Los milagros que yo he hecho, porque milagros ya habían acontecido. Aquí no es como cuando los hermanos de Jesús le dicen a él, nadie que quiere hacer algo se esconde. Sal a la fiesta, muéstrate a toda la gente para que crean que tú eres. No, que Jesús no vino a impresionar a nadie. Él no necesita impresionar a nadie. Él no necesita seguidores. Él no necesita hacer una señal para que crean en él. Mas, sin embargo, vuelvo y repito, a Juan el Bautista le respondió con varios milagros, con varias señales, porque era necesario. ¿Quién estaba prácticamente necesitando una señal? O sea, alguien dijo, quiero que anoten, es una frase. Cuando Dios obra un milagro en mí, es porque tiene un milagro conmigo. O es porque tiene un propósito conmigo. Vuelvo y repito eso. Cuando Dios obra un milagro en mí, es porque tiene un propósito conmigo. De lo contrario, no lo haría. Así pasa con las señales. Si Dios me muestra una señal, es porque tiene un propósito conmigo, que una señal es un milagro. Entonces, para ellos, decían, si viene del cielo, vamos a creer. Muy similar a cuando la tentación de Jesús que le originó el diablo en el desierto, en los 40 días de ayuno de que estaba Jesús. Tentó a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, mire la forma como Jesús le responde y le dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ¿cómo es posible que esto lo vean como algo súper extraordinario, como algo divino? Y mi venida, no. Si no había habido un hombre como él, ni Moisés se le igualaba, ni Eliseo se le igualaba. Ninguno. O sea, no había habido nunca un hombre como Jesús en la tierra y no lo lograron ver. Por eso, amados, podemos estar al lado de lo mejor, del más grande y no saberlo. Y no saberlo. Muchas veces estamos tan pendientes de otras cosas que no nos damos cuenta que Él ya está ahí. Y estamos orando como si no estuviera. Y estamos cantando como si no estuviera. E incluso las letras, muchas letras de las canciones hablan como Señor, desciende, y quién no quiere. Pero es que Él ya está con nosotros. El Señor Jesús dijo, si yo con el dedo de Dios, ¿sí?, echo fuera a Satanás, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque nadie tenía control sobre él. Pero cuando Jesús viene y entonces le entrega a los discípulos autoridad, poder, unción, discernimiento para vencer al enemigo, entonces Jesús mismo se maravilla de esa señal, porque dice, yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo. ¿Cuándo? Cuando los discípulos tuvieron autoridad sobre él.
Porque que Dios tenga autoridad sobre el diablo es lo más natural, pero que un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios destrone al enemigo con el poder que Dios le dio, eso es muy grande. Entonces, las señales son evidencias de un poder de Dios, pero no todo mundo comprende las señales. ¿Cuántas personas no vieron señales gloriosas? Por eso, yo quiero compartirles una frase que también les puede ayudar. Les puede ayudar a quitar los paradigmas, a cambiarlos. Porque la frase dice así, anótela por favor. Un milagro es evidencia del poder de Dios, pero no garantiza la salvación. Vuelvo y repito eso. Un milagro que Dios hace en cualquier área de nuestra vida es evidencia del poder de Dios, pero a nadie le garantiza salvación un milagro. Porque hay personas, y yo me atrevo a creer que usted conoce personas que Dios las ha sacado de una unidad de cuidados intensivos. Estaban ya prácticamente al borde de la muerte. Les habían dado horas o días o semanas de vida, no más. Y hasta el día de hoy viven. Pero la vida de ellos, muchos de ellos, no es grata para con Dios. Puedo decirles algo que de pronto a usted le va a aclarar dudas. ¿Por qué es las personas en quienes Dios ha obrado grandes cosas no creen como sí cree usted? Se lo voy a decir de la siguiente manera. Espero no ser mal interpretado. Por favor, póngame mucha atención a lo que le voy a decir. Pero se ha deducido que la conversión del enfermo termina siendo enferma, como la conversión del preso termina siendo presa. ¿Por qué? Porque prácticamente se convirtieron por una crisis, se convirtieron por un escapismo, por una ayuda. Amado, ¿quién no recibe a Jesús estando en una cárcel? Todo mundo prácticamente termina haciéndolo porque está en una cárcel, pero después de que están en la libertad, ya el comportamiento no es lo mismo. Así pasa con un enfermo. Alguien decía, hasta un ateo con 40 de fiebre se convierte a Jesús. Hasta un ateo con 40 de fiebre acepta a Jesús. Entonces, amado, hay milagros tan extraordinarios, tan grandes, tan poderosos que Dios ha hecho en muchas personas, pero están apartados. Están apartados. Se quedaron con el milagro y no con el hacedor del milagro. Entonces estamos viendo nosotros que la gente quiere señales, pero ¿para qué? Para probar a Dios, y más que para probar a Dios es para tentar a Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El mismo Señor dijo, 10 veces me habéis tentado en el desierto. 10 veces. Si me amas, dame esto. Si me amas, hagas esto. Si verdaderamente me amas, dame aquí y allá. Siempre están poniendo a Dios como en una posición de si me amas, si me amas. Ahora miren la respuesta del Señor Jesús, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal. Ahí es donde eso le choca fuertemente a los fariseos y a los saduceos. Les dijo, ustedes son malos. Por eso a Juan el Bautista le responde con milagros. Porque ¿quién era Juan el Bautista? Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que necesitaba señales para creer. Pero ellos, esta generación mala, miren lo que dice Jesús.
La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quiénes la piden? Los que no creen. Entonces, ¿para qué darles una señal si de todos modos no van a creer? Antes por misericordia. Yo digo que es por pura misericordia que Dios sana a muchas personas. Misericordia grande de parte de Dios. Porque Dios conoce el resultado. Dios conoce cómo va a ser el comportamiento y el grado de gratitud de esa persona. Por eso, amados, si Dios ha obrado un milagro en su vida, correspóndale conforme al milagro. Mire, a Lázaro, el de la Biblia, Jesús lo resucitó de entre los muertos. A Lázaro. Y se ha vuelto un mensaje para todos los velorios. Casi todos los predicadores nos vemos obligados a compartir de esa palabra, de ese gran milagro. Lo resucitó. Después de 4 días, lo resucitó. Pero sorpréndase de algo. Lázaro, cuando le quitaron las vendas, no corrió a abrazar a Jesús. No corrió a decirle, Señor Jesús, gracias. Gracias porque me sacaste. Señor, mira. No, nunca. Usted no ve a Lázaro a los pies de Jesús como si lo hacía su hermana María. ¿Y qué milagro obró Jesús en María? Ninguno. Exteriormente ninguno. El milagro en María, la hermana de Lázaro, era interno. Ella sentía que ya no era la misma. Pero su hermano Lázaro nunca agradeció. Es más, días después, dice la palabra, que invitaron a Jesús a una cena. Y Lázaro se sentó al lado de Jesús. O sea, ni siquiera Lázaro le servía a Jesús. Él se sintió. Él es el tipo de persona que, ámenme, ámenme, ámenme. Eso es fácil eso. Y nunca corresponder a ese amor. Entonces, mi amado, un milagro es la evidencia del poder de Dios, pero no le garantiza salvación a nadie. ¿Y qué decir de muchas otras personas? En la misma Biblia, un hombre que llevaba 38 años paralítico en el estanque de Betesda. Y Jesús se acerca a él. No es que el hombre buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él. Y le dice, hombre, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le dice, yo no tengo quien me meta en el agua. Porque la esperanza de él era el agua. Y el que le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Era el autor de la vida. El que lo podía sanar en un instante. Y Jesús terminó sanándolo para no cuestionar al hombre, no dejar que se fuera todo en palabras. Termina sanándolo. Pero dice la palabra que días después Jesús lo encuentra en el templo y le dice al mismo hombre que estuvo 38 años paralítico, le dice, hombre, has sido sano. No peques más. No peques más. Entonces, mis amados, hay personas que están pidiendo, Señor, dame una casa, y Dios le da la casa y no vuelven a un culto. Señor, dame un trabajo, y Dios le da el trabajo y no vuelven a un culto. Nunca dan una ofrenda, nunca dan un agradecimiento, nunca. ¿Por qué? Porque mire, ¿quién está pidiendo señal? La generación mala y perversa y adúltera pide señal. Mas los que aman al Señor de corazón son personas que dicen, wow, Dios, me quitaste los vicios, me quitaste la tristeza, me quitaste la depresión, me diste un propósito de vida. Señor, gracias. Señor, te amo. O sea, hay personas, el mayor milagro que Dios puede hacer es el cambio del corazón. Es quitarle a uno ese corazón de piedra que tenía.
ese corazón resentido, ese corazón amargado, ese corazón deprimido. Pero la persona quiere señales externas. Señor, quiero ver ángeles, quiero ver muchas cosas. No, amado. Ya muchos las han recibido y su comportamiento para con Dios no es el mejor. No es el mejor. Por eso aquí Jesús termina diciendo, la generación mala y perversa y adúltera piden señal, pero señal, le responde Jesús, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Como quien dice, mastiquen la idea, mastiquen lo que les acabo de decir. Disciernan bien cuál es la señal que les va a ser dada. ¿Qué pasó con Jonás cuando él estaba huyendo de Jesús, de Dios, para no ir a predicar el evangelio? ¿Qué señales hubo? Pues muy similares. Jonás se dio cuenta que por causa de él era que el mar se había embravecido. Por causa de él, por desobedecerle a Dios. Entonces él se sacrificó porque él le dijo a los marineros, échenme al mar y el mar se os aquietará. Échenme al mar. Eso hizo Jesús. Él se ofreció por nosotros. Él hizo un intercambio. Le dijo a Dios, Señor, a mí, no a ellos. Esa señal la iban a ver muy pronto. ¿Qué otra característica tenía el caso de Jonás para que Jesús les hubiera respondido de esa manera? Que Jonás desapareció a la vista de todo mundo. Durante 3 días no lo vieron. Los marineros dijeron, ya se calmó el mar, ya se murió Jonás, pare de contar. Pero lo que ellos no sabían era que Jonás seguía vivo dentro de un pez, que milagrosamente Dios lo sustentaba. ¿Qué más se podía ver de esa señal que Jesús le dijo a ellos, a los fariseos y a los saduceos? Ustedes no van a cambiar con señales, ustedes van a tener un cambio. Acordémonos que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, él era un líder principal y terminó creyendo. Y en el libro de Hechos se verán muchos fariseos y a pocos saduceos creyendo en Jesús. Parece ser que muchas personas religiosas terminan creyendo y muchos que son como partidarios de la política o algo, ellos se entretienen allá con sus lujos, con sus cosas, con su glamour. Eso los entretiene. Pero el apóstol Pablo era fariseo. Para que usted se dé cuenta que el Señor obró un gran milagro en ellos. Y esa señal para muchos fue respuesta para salvación. ¿Qué más pasó con Jonás? Que después de 3 días apareció. Después de 3 días. En aquella época no había noticiero, no había quien cubriera un evento como este. Para que le llegara a los tripulantes de la embarcación, al mismo capitán, los que lo arrojaron, dijeron, no se murió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo logró sobrevivir 3 días? ¿Ah? Pues así mismo el Señor, cuando murió, dice que descendió a las partes más profundas de la tierra. Allá hizo un trabajo poderoso y luego resucitó. Amados del Señor, el mayor milagro que Dios puede obrar en una persona es la conversión de su alma. La conversión de su alma. No le pruebe el amor a Dios, no se lo pruebe, porque sería como decirle a una mamá, mamá, ¿usted me ama? O sea, yo creo que ella con un silencio largo le podía decir, hijo, te di a luz, te tuve en mi vientre, te he guardado todos estos años. O sea, preguntarle
a alguien que verdaderamente lo ama, puede ser hasta algo fuera de contexto. Yo creo que eso le molesta. Preguntarle a un buen esposo, una mujer, amor, ¿me amas? Mi amor, te he cumplido con todo. ¿Qué más prueba de amor quieres? ¿Sí? Etcétera. O sea, muchos ejemplos le podrían colocar. Y yo creo que usted debe conocer a alguien que verdaderamente le ama sinceramente, le ama de corazón. Aquí los fariseos y los saduceos, ellos, como le dijo Abraham al rico Pulón, ni porque resuciten de entre los muertos, sus hermanos van a creer. Porque el rico Pulón estaba en el lugar de tormento y le dijo, Señor, envía a alguien de entre los muertos y mis hermanos creerán. Abraham le dijo, no porque ellos, su Dios es el dinero. Igual que usted está aquí en este lugar de tormento porque hubo muchas señales, hubo muchos milagros, pero no quisiste creer. A ellos les va a pasar lo mismo. Amados, ¿sabe cuánto hemos orado la iglesia por gente que algún día estuvo tan mal? Estuvo tan mal. A mí me pasó en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero una en particular. Me pidieron que fuera a un hospital, a una señora que le dictaminaron una enfermedad de esas que llaman huérfanas. Y le dieron poco tiempo de vida. Y le estoy hablando de hace aproximadamente unos 20 años atrás. Y yo fui porque me invitaron, bien que si pudiera orar por una señora al hospital. Y yo fui. Y esa señora cuando me vio que entré, como pudo, me cogió de mi ropa y me acercó a ella. Y me dijo, pastorcito, porque así me dijo ella, pastorcito. Ay, mire que si Dios me saca de esto, no voy a faltar nunca a un culto. Voy a congregar en la iglesia que usted pastorea. Pastorcito, por favor, ore por mí, ore por mí. Independiente la forma como ella lo dijo algo, la necesidad. Yo lo que hice fue orar, declararla sana y libre. Y sí, el Señor se glorificó. Mire, días después, ella ya estaba en su casa de regreso. Pero, como dijo el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que ni un solo día esta señora fue a culto. Ni un solo día. Y volvió a lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno está mal, hace promesas. Hace promesas. ¿Se da cuenta? Y así como ella, mucha gente está atada. Está atado. ¿Por qué? Porque hicieron promesas que no iban a cumplir, como probando a Dios. Señor, si me amas, sácame de aquí. Y Dios los saca de ahí. Y vuelven a su vida antigua. Que ese no vaya a ser su caso, mi amado. Que ese no vaya a ser su caso. El mayor milagro, la transformación de la vida, el cambio. Que si Dios le da una casa, gloria al Señor. Que si Dios le da un negocio, gloria al Señor. Que si Dios le da una hermosa familia, todo eso es añadidura, añadidura, añadidura. Esa es la señal del amor de Dios, sin necesidad. Dios no necesita impresionar a nadie, ni convencer a nadie de que Él es todopoderoso, de que Él es grande. Si Él creó los cielos y la tierra, si Él puso cada estrella que hay en el firmamento, si Él controla las galaxias, si Él controla todo, ¿cómo no nos puede dar muchas cosas? Pero es que hay muchas cosas que terminan haciendo que las personas se pierdan. Incline su rostro, por favor, ahí donde se encuentra. Cuando vuelvas a pedir un milagro, mira si eres como Juan el Bautista, que necesitas una señal para afirmar cosas, o si simplemente estás pidiéndole a Dios una prueba de amor. Si me amas, dame esto, dame aquello. Como el pueblo de Israel. Estamos cansados de ese pan. Estamos cansados de eso.
darnos carne. Después de que les daba carne, estamos cansados de eso. Señor, danos esto. Señor, danos aquello. Ni con otro mundo como este Dios complacería a mucha gente. Ni con otro mundo como este. Ni dándoles más de lo que ya les ha dado. Estarían contentos. Hay gente que no se sacia. Hay gente que no está satisfecha. Hay gente que no hace sino probar a Dios si los ama. Si los ama. Dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor en este hermoso día por lo que Él ya ha hecho. Y estése tranquilo por lo que aún no ha hecho. Porque si Dios prometió cosas, Él a su debido tiempo las va a cumplir. Por ahora dele gracias a Dios. Dijo el apóstol Pablo, tenéis abrigo, tenéis sustento, estar contentos con eso. Dele gracias a Dios. Ame al Señor por lo que Él es, más que por lo que Él hace. Ámelo, ámelo. Porque hoy te está hablando al oído. Porque hoy te está diciendo, como dice esa canción, nadie te ama como yo. La más grande prueba de mi amor por ti es mi hijo. Te di a mi hijo. Te di a mi hijo. No es suficiente. No tengo nada más grande que darte. No tengo nada más grande que darte. Te lo di todo. En Él está todo. En Él está la vida. En Él está la unción. En Él está el ministerio. En Él están los dones. En Él está la sabiduría. En Él está la prudencia. En Él están las riquezas. En Él está el amor. En Él está la verdad. En Él. En Él. En Jesús viene todo. En Jesús viene todo. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. No sé qué planes tenía para usar a Dios. Dios también tiene unos planes para usarte a ti. Dios tiene unos planes para usarte a ti, pero tú también tienes unos planes para usar a Dios, para que me dé esto y me dé aquello. Por eso pereció el pueblo de Israel en el desierto. Hasta que no murió el último, Dios no entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le iban a hacer daño. Le iban a hacer daño. Entrar con una mentalidad egipcia, con una mentalidad de esclavo. No, Dios necesita matar a esa altivez. Dios necesita matar a ese arrogante, a ese prepotente, a ese soberbio. Dios necesita destruir esa mundanalidad, esos caprichos que a veces se nos vuelven eso, un capricho. Entonces Dios me sirve, pero yo no le sirvo. Dios sirve para mis planes, pero yo no sirvo para los de Él. Amados del Señor, dígale a Dios, Señor, me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Definitivamente, yo dependo de ti, pero tú no dependes de mí. Y perdóname las veces, Señor, que pido señales. Pido señales, sabiendo que la señal ya fue dada. La señal de Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa era la gran señal. Y ellos, los fariseos y los saduceos, que eran personas religiosas, lo sabían. Que esa pregunta la hubiera hecho Herodes. Como dijo Faraón en su momento, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo crea en él? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Que lo hubiera hecho el pueblo romano es pasable, pero lo dijeron personas judías aferrados a la ley, pero no entendían. Amado, no solamente lea la Biblia, lea al autor. Lea al autor. No solamente lea la Biblia, por favor, lea al autor. Encuentra a Jesús dentro de la Biblia. No encuentre solo historias para contar. Encuentra a Jesús, encuentra al amado. Como dice el libro de Cantares, mi amado viene saltando, viene por los montes, viene por los valles, por las praderas, viene camino a mí. Viene buscándome mi amado, porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Por eso hoy
Llénese del Señor, descanse en el Señor, dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque tú eres fiel y yo a veces te pido más fidelidad. Perdóname, Señor, porque a veces yo hablo contigo como si tú no fueras el Dios todopoderoso, el eterno, el grande, el sublime. Perdóname, Señor, por minimizarte, por compararte, Señor. Hay mucha gente que le son muy fieles a una empresa, pero no fieles a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Hoy dedíquese a amarlo a Él un poco más, más. Él es la vida, Él es la esperanza, Él es la esperanza. Él es todo lo que necesitamos. Dios es una necesidad en el corazón para que tengas paz. Y pase lo que pase, mientras que Él esté ahí, las cosas van a ser diferentes, muy diferentes. Descanse en el Señor. Ya no encare a Dios. Ya no lo encare más. Ya no le pida señales de amor, muestras de amor, porque Él las tiene todas. En el libro, dijo el Señor Jesús, en el libro están todas las cosas escritas de mí. Dios no está improvisando contigo. Vuelvo y te lo repito, Dios no está improvisando contigo. Dios no te creó para después decir, a ver qué hago con fulano, sutano. No, no. Dios ya tenía un plan. Estamos preconcebidos. Nosotros somos preconcebidos. Efesios 1:3 dice que Él nos predestinó para esta vida. Y si lo dejamos a Él actuar en nosotros, nuestra vida va a cambiar. Porque tal vez lo que hemos pedido y estamos pidiendo desde hace rato son señales, señales y más señales y más señales. Descansemos hoy en el Señor. Digámosle, Dios, haz tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, como en el cielo, así acá en la tierra. Señor, haz tu voluntad conmigo, con mi casa, con mi familia. Tú planeaste la salvación de mi esposo, de mi esposa. Tú planeaste la salvación de mis hijos, de mis yernos, de mis nueras, de mis nietos. Tú planeaste mi economía, Señor. Tú me planeaste, Señor. Soy un diseño perfecto, el que tú creaste, Dios. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte? Si mi nombre está escrito en el libro de la vida, tú usaste tus manos, Señor. Así como un día creaste una estrella, me creaste a mí, Señor. Y me pusiste nombre. Y estoy sellado para vida eterna. Y mi casa también, Señor. Mejores días me esperan. Vamos, levante sus manos, por favor. Dile, Señor, mejores días me esperan. Mejores tiempos me esperan, Señor. Si tú me llevas de tu mano, voy confiado, voy seguro. Señor, gracias. Gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Sandrita Casalla, buenos días. Me alegra poderla saludar, bendecirle su vida. ¿Cómo llegó esta palabra allí al corazón? Y bueno, ¿qué hacer con ella? Bien pueda, mi Sandrita. Buenos días, mi pastor, y buenos días a todos. Un poquito ronca hoy. No, pues tremendo, pastor, porque es cierto, a veces las personas se guían más por el milagro que por ese amor, porque el milagro es la añadidura, es la añadidura de Dios. Saber que Él está ahí siempre y que no necesitamos tantas señales, que las señales ya están. El hecho de que salga el sol todos los días, que el hecho de que todos los días tengamos un día más de salud, de poder vivir, de podernos mover, esas son señales de tanto amor. O sea, nosotros no necesitamos eh, estar pendiente de que Dios, Dios, hazme esto, hazme lo otro, porque Él no es nuestro, sonará feo, Él no es nuestro sirviente para hacer todo lo que nosotros queremos. Él es el que nos amó con amor eterno, el que nos tiene aquí
y el que ya lo dio todo por nosotros, que fue morir en la cruz. O sea, el resto es la añadidura. Nuestro deber es amarlo a Él y retribuir tanto amor. Y amarlo a Él, amarlo, honrarlo, honrar su nombre, honrar su presencia todos los días en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer, porque es cierto, yo varias personas que Dios les hizo el milagro, pero claro, no, o son tan que dicen, no, yo lo amo a mi manera, y no es a la manera de uno, es a la manera de Él. No, yo le agradezco a Él a mi manera, y no es a la manera de uno, porque entonces, ¿para qué están las escrituras? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está lo que Dios estableció aquí en la tierra para nosotros? Poder hacer la obra de Él. Entonces, bueno, decirle a todos que Él ya nos amó. Nuestro deber es amarle a Él, honrarlo y aceptar lo que Él ha hecho y lo que está haciendo con nosotros. Él es Dios, Él es el que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Así de sencillo. Muy bien. Sí, qué bueno. Seguir ahí tomados de la mano de Él y saber que lo que hagamos es poco para agradecer tanto amor. Un abracito, pastor, bendiciones a todos, que el Señor nos llene aún más de ese amor, de esa sabiduría que viene de parte de Él. Gracias, mi pastor. Amén, Sandrita. De igual manera, su merced, gracias por sus valiosos aportes y bueno, tenerlos en cuenta, mis amados. Saber que la vida ya es un gran milagro, la vida, valorarla, verla como Dios la ve y vernos como Dios nos ve. Poder decir, no soy cualquier cosa, no se autodegrade, no se rebaje, ni permita que terceras personas degraden su vida. Nosotros somos la corona de la creación de Dios, somos la corona, porque Dios nos entregó todo para gobernarlo, para dirigirlo, para administrarlo. Entonces, seamos agradecidos con ello. Esta noche, a las 7, quiero compartir un mensaje a través de esta sala Zoom y a través de Facebook Live. Quiero compartir un mensaje para las familias. Quiero orar por las familias. Quiero que usted esté ahí, por favor. Y cuando ingrese, coloque en el chat a los miembros de su familia. Quiero pronunciar los nombres de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, de sus hijos. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique. Les espero esta noche. Los quiero mucho. Amén. A todos los que están en Facebook Live, tengan un feliz resto de día. Copien este link y envíenselo a un familiar, a un amigo. Si fue útil para ustedes, estoy seguro que va a ser útil para ellos. Bendiciones.